Cordial saludo. Normalización de la función de onda. Ejercicio 39,31. Considera una partícula que se mueve en una dimensión a la que llamaremos eje X. ¿Significa esto que la función de onda de esta partícula está normalizada? B. La función de onda es si de x igual a e a la menos ax, donde a es un número positivo real normalizado. ¿Esto podría ser una función de onda válida? C. Si la partícula descrita por la función de onda si de x igual a por e a la menos bx, donde a y b son números positivos reales, está confinada en el espacio con x mayor o igual a 0. Determine a, incluyendo sus unidades, y de qué manera, de manera que la función de onda esté normalizada. Bueno, la primera parte nos dicen, se está moviendo una partícula en una dimensión en el eje X y se pide primero responder que si esto significa que la función de onda se encuentra normalizada. En mecánica cuántica, una partícula en un sistema se puede representar mediante una función de onda psi. Si la partícula está confinada a moverse a lo largo del eje X, la probabilidad que se ubique en cualquier intervalo de ancho dx se mide como la norma de la función de onda al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Además, la suma de todas las probabilidades por criterio tiene que dar 1. De esta manera, se configura la condición de normalización en la que la integral definida, que va de menos infinito a infinito, de la función psi de x o de la probabilidad de psi de x, todas su suma debe dar 1. Entonces, esta integral se llama condición de normalización. La primera pregunta, que es el literal A, nos dice, bueno, se está moviendo la partícula a lo largo del eje X. ¿Esto significa que la función de onda de esa partícula está normalizada? Moverse en una dimensión como en el eje X no es garantía de que la partícula se encuentre normalizada. La única forma de garantizar que dicha partícula está normalizada es verificar que cumpla la condición de normalización, cuya expresión se entregó al principio. Listo, con eso se resuelve literal A. Literal B. ¿Dónde está el literal B? La función de onda es si de x igual a e a la menos ax. Nos preguntan que si esta podría ser una función de onda válida. Bueno, entonces para responder a esta pregunta simplemente utilizamos la condición de normalización y verificamos si se cumple. Realizamos la integral definida de menos infinito a infinito del cuadrado de la función e a la ax. Como sabemos, elevar al cuadrado una exponencial es simplemente lo mismo que multiplicar por el exponente a la cantidad ya previamente exponenciada. En este caso, e a la ax al cuadrado es lo mismo que e a la 2ax, como se ve acá. Bueno, al realizar la integral primero indefinida, nos da que la integral de e a la 2ax es la misma e a la 2x, pero dividido entre la derivada interna del exponente, que como sabemos la derivada de 2ax con respecto a x es 2a. Entonces nos queda la expresión e a la 2ax sobre 2a evaluado en el rango de menos infinito a infinito. Para terminar de resolver bien esta integral, es recomendable mirar la gráfica de dicha función, la de e a la 2ax dividido entre 2a. Aquí se ha proporcionado una gráfica de dicha curva cuando se configura a igual a 1. Está bien haberlo configurado como a igual a 1 porque el enunciado nos dice que a es un número positivo real. Entonces se toma por ejemplo a igual a 1 y se grafica la curva. Al observarla vemos que dicha función, cuando x se acerca al infinito o tiende al infinito, la función también tiende al infinito. No obstante, cuando la función se acerca a menos infinito, como vemos en la gráfica, tiende a 0. De esta manera, retomando la diferencia, vemos que dicha función cuando tiende al infinito, esa parte da infinito, y cuando tiende a menos infinito, se acerca a 0, por lo que dicha diferencia da infinito. De esta manera, realizamos la integral de la condición de normalización y nos da infinito. Por lo tanto, no se verifica la condición de normalización, porque dicha integral definida debió resultar en la unidad y por el contrario el resultado dio infinito. A continuación se afirma que dicha función de onda no es una función de onda válida. Literal C. Esta vez nos entregan una función a si de x igual a por Euler a la menos bx, donde a y b son números positivos reales. Y nos dicen que la función está confinada en el intervalo donde x es mayor o igual que 0. Nos piden hallar a, de manera que la función de onda esté normalizada.
Si nos dicen que la función de onda tiene que estar normalizada, entonces forzamos la expresión de la condición de normalización a que se cumpla. Esta vez se parte de que la función psi de x es una función de onda válida, puesto que se pide determinar las constantes. Antes de aplicar la normalización, se adjunta una gráfica de dicha curva en la que se configuró a igual a 2 y b igual a 3 a manera de ejemplo. Como vemos, se trata de una función exponencial decreciente a medida que x tiende a infinito. De esta manera se debe integrar la función de onda de 0 a infinito, porque este dicho tramo es susceptible de hallársele un área en la que se puede definir el espacio para las probabilidades de la incertidumbre en la posición de la partícula. Entonces se realiza la integral de 0 a infinito, porque bueno, también como dijimos se encuentra visualmente acotada. Para la normalización tenemos, como mencionamos, forzar la condición de normalización. 1 igual a la integral de 0 a infinito de psi al cuadrado de x. La nueva función es esta, por lo que al elevarla al cuadrado se eleva al cuadrado el término a y se multiplica por 2 el exponente del Euler, como lo vemos acá. A continuación realizamos la integral de este término. A es una constante, sale de la integral y se realiza la integral de e a la menos 2bx. Nuevamente, dicha integral tiene por división la derivada interna del exponente de Euler, por lo que nos da a al cuadrado por e a la menos 2bx dividido entre 2b. Y esto lo evaluamos entre 0 e infinito, por lo que nos queda la diferencia de dicha ecuación acotada entre el infinito menos lo que nos da dicha función acotada en 0. Para hallar los valores de dicha función en infinito, pues basta mirar la gráfica. Vemos que cuando esta gráfica tiende los valores de x a infinito, la función tiende a comportarse a dar un resultado nulo, a dar 0. Cuando se acerca a 0 es un caso muy particular, porque nos queda Euler elevado a la 0. Sabemos que todo exponente elevado a la 0 da por resultado 1. De esta manera nos quedaría al cuadrado sobre menos 2b cuando la función se acerca a 0. Entonces de esta manera, retomando la diferencia que habíamos dejado aquí al principio, ya sabemos que cuando tiende a infinito se acerca a 0 y cuando tiende a 0 se acerca a menos al cuadrado sobre 2b. Al hacer la diferencia, este término se convierte en una suma, por lo que al forzar la condición de normalización nos queda que a al cuadrado sobre 2b es igual a 1. Este 1 viene de la normalización. De esta manera, al despejar nos queda que a es igual a raíz cuadrada de 2b, donde a, como se nos preguntó el enunciado, tiene las mismas unidades que la función psi de x, que es la función de onda. De hecho, a es el término que llevaría las unidades de dicha función. Bueno, y también cabe resaltar, como lo indica el enunciado, que b debe ser una cantidad positiva, puesto que se debe restringir el radical a cantidades positivas para que se pueda evaluar como una cantidad real, que existen los números reales. De lo contrario, se trataría de una función de onda no permitida. Problema 39,32. Una partícula se describe como una función de onda psi de x igual a la e menos ax al cuadrado, donde a y alfa son constantes positivas reales. Si aumenta el valor de alfa, ¿qué efecto tiene sobre la incertidumbre en la posición de la partícula y qué efecto tiene en la incertidumbre de la cantidad de movimiento de la partícula? Explique. Solución. Bueno, aquí se introduce un concepto que se llama valor esperado de x. Resulta que la posición observada de x de una partícula promediada sobre muchos ensayos se llama valor esperado de x y se define por x entre este corchete especial y se define como la integral de menos infinito a infinito de psi de x por x, perdón, se define como la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado por x por psi por d de x y tiene que dar igual a 1. Permítame revisar. Bueno, entonces este término x entre este corchete especial, que se define como la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado por x por psi diferencial de x, es lo que se define como el valor esperado de x. Bueno, para el caso específico de esta función, nosotros sabemos que la
incertidumbre en la posición de la partícula es proporcional al ancho de x, y demostraremos a través de un procedimiento matemático que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de alfa. Esto se puede observar bien sea graficando la función de onda para diferentes valores de alfa, o bien encontrando el valor esperado de x al cuadrado para la función de onda normalizada. Ya veremos cuál es la intención de esto. Primero, una manera muy visual e intuitiva de solucionar el problema es observar el comportamiento de la función con respecto a alfa, tal cual como nos dice la pregunta: ¿qué efecto tiene sobre la incertidumbre cuando se aumenta el valor de alfa? Entonces miremos las siguientes gráficas que se han generado. Al hacer alfa igual a 1 se observa la siguiente campana. Cuando alfa se hace igual a 2, la campana se achata, como podemos ver acá. Cuando alfa se hace igual a 3, se hace más chatica, se hace mucho más reducida. E intuitivamente verificamos que la función de onda se hace más chata a medida que se hace más grande el valor de alfa. La incertidumbre en la posición de la partícula disminuye con el incremento de A, porque esta región se hace más pequeña, por lo que hay un espacio, digamos, menor para la incertidumbre. Bueno, por otro lado, la segunda parte, como se propuso, es hallar la dependencia del valor esperado con respecto a alfa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí lo que hacemos es hallar el valor del valor esperado, hallamos el valor esperado al cuadrado y lo dividimos como si no tuviera el término x, como si no dependiera de la posición. Esto nos va a dar, no sé si se alcanza a ver bien, esto nos va a dar la relación, o cuál es, digamos, la constante que relaciona o que proporciona, que le da forma a la relación entre estos dos términos. Esa es la idea más intuitiva de todas las matemáticas, es hacer una proporción entre dos términos para observar cuál es el número o la cantidad que relaciona proporcionalmente dichos términos. Bueno, se realizó una pequeña corrección al documento, que pena. Estábamos haciendo la proporción que relaciona el valor esperado con la función que nosotros tenemos. Al realizar el cociente entre los dos términos, se verifica que es sencillamente, esta es la idea más intuitiva de todas, quizás se pudo haber empezado con esto, es que uno puede hallar cuál es la relación o qué relación tiene la función que nos dieron con el valor de alfa simplemente de hacer la derivada parcial de dicha función con respecto a alfa. Esta es la idea de las derivadas parciales. Para eso se concibieron, describir matemáticamente la expresión que relaciona una función en relación a una variable de esa función cuando se trata de funciones multivariables. Al realizar este procedimiento, verificamos que nos entrega el valor de 1 sobre 4 alfa cuando se toma el valor esperado al cuadrado. De esta manera, al sacar la raíz cuadrada, da que el valor esperado es proporcional a 1 sobre la raíz cuadrada de A, como se había propuesto en un principio. Y dado que la incertidumbre en la posición disminuye, entonces la del momento debe aumentarse. Esto se encuentra acotado de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg. Y esto es todo lo que había que hacer en este punto. Muchas gracias por la atención.